primera presentación. Esta charla lleva por título de Linux a tu VI, no slides, full demos. Eso significa que ustedes no van a encontrar ahora en este momento nada del tema de presentaciones, nada de eso, sino que realmente nos vamos a ir directamente a trabajar contra la máquina en Linux para que podamos empezar a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Okay? El día de hoy tengo la fortuna y tengo aparte todo el agrado de estar con Juan Manuel Alvarado, MVP también de Data Platform, mi nombre es Jesús. Y bueno, si nos gusta seguir en Twitter es @JuanBiz, el Z, que estaba durmiendo, por eso le puse 3 veces la Z. Esa parte, gracias. Y mi Twitter es @Jesús_GilV. Recuerden por favor que hagan mucho ruido con todo esto. Por favor, pónganle hashtag SQL SAT Costa Rica. Suban fotos ahorita de lo que vamos a estar haciendo. Eso va a estar genial para poder estar trabajando en ese punto. ¿Ok? Entonces, básicamente el agradecimiento es a la comunidad de Windows, que es la comunidad que está haciendo todo esto posible, a los patrocinadores, en este caso a HP People, comunidad Windows, a Microsoft y a Paz y a Stuart, como ustedes saben, por allá está de aquel lado, ya haciendo todo el movimiento. ¿Qué veremos? Demostraciones. Eso es lo que vamos a ver. Y de eso está lleno esta parte. Básicamente tenemos un par de demostraciones que vamos a hacer, que es, ¿quieres contarles un poquito del tema este? Vamos a trabajar, bueno, antes de empezar, ¿alguno de ustedes ha trabajado en Linux? Ahí trabajan con Linux. Ok, genial. Básicamente lo que vamos a ver es, vamos a restaurar una base de datos que ya traemos en forma de Data Warehouse, ¿de acuerdo? Vamos a platicar acerca de la restauración, qué es lo que pasa. También vamos a agarrar un par de demos que son muy impactantes, que es, vamos a agarrar y crear índices columnares, medir tiempos de respuesta, rendimientos. La máquina que ustedes van a ver está instalada en un Red Hat de 4 GB de RAM, o sea, no más que eso, ¿de acuerdo? Y la última versión es CTP2 de 5017. Es una máquina, miren, muy pequeña, que la vamos a forzar a realmente que dé lo máximo que queremos, ¿no? O sea, que se pueda dar. Vamos a ver tiempos de respuesta, vamos a ver, ok, ¿qué pasa con cosas como bases de datos en memoria? Eso es súper importante en un Data Warehouse. ¿Para qué me puede servir? Y vamos a ver los tiempos de respuesta que tenemos encima de esa máquina pequeña, ¿no? Y qué tan familiar es el ambiente de SQL conectándonos a través de las herramientas de administración que nos va a dar Microsoft para administrar nuestros SQL en Linux. Eso es básicamente toda la demo. Bien importante, si ustedes tienen dudas, aquí estamos siempre para aprender, nosotros también aprendemos inclusive de ustedes, ¿no? Entonces, pueden preguntar y bueno, pues ahí podemos ver si nosotros sabemos la respuesta, con todo gusto se las damos, si no... Que sea muy interactivo esto, recuerden que sea más interactivo para que esto vaya de esta manera. En este slide, que es la parte de información de apoyo, nosotros no nos vamos a meter en la parte de cómo se instala SQL Server en Linux, ni nada de eso. Ahí tengo yo un post que hice en diciembre, en la parte de un paso a paso de cómo instalar SQL Server en Red Hat. Entonces ustedes pueden ahí directamente seguir todos los pasos que vienen en el post y ahí ustedes ya directamente saben cómo hacer todo el tema de la instalación, por lo cual ahora nosotros no vamos a hacer instalación de SQL Server en Linux ni nada de eso, son pasos muy sencillos y esto. Solamente para complementar, la PPT la vamos a subir, entonces de todos modos esto va a quedar cuando ustedes vengan. Pero las fotos están bien porque pues, así para que no hay fotos a nosotros y todo, y tengamos más likes y cosas de esas, entonces eso se está bien. Tomen las fotos de lo que estamos haciendo, eso está bien. ¿Ok? Y básicamente la parte de esta información es para notas que sacó la gente del producto con la parte de SQL Server, por ejemplo, para saber qué es lo que no está trabajando actualmente en Linux. Por ejemplo, la parte de lo que es Analysis Services. Analysis Services, el motor no está en Linux. Reporting Services no está en Linux. Integration Services no está en Linux. Únicamente está el puro motor relacional. ¿Ok? Pero digamos que esa parte del motor relacional está genial, está con toda la parte de las características que se tienen. Entonces está bastante interesante. La parte de donde pueden descargar, recuerden que hay 3 ediciones en las que se permite, que es Red Hat
Ubuntu y SUSE. En esas tres, en esas tres distribuciones de Linux está permitido que nosotros montemos SQL Server, ¿ok? Entonces en esa parte, aquí para que ustedes descarguen el Ubuntu o descarguen SUSE y... Red Hat no está ahí, pero básicamente Red Hat ustedes se inscriben en el sitio de developers de la gente de Red Hat y les va a dejar bajar una licencia oficial de Red Hat Enterprise, así que lo pueden hacer y eso es gratuito. Ahora, en esta parte, un punto muy interesante, cuando ustedes estén trabajando mucho contra la parte de Linux, para la gente que dice que ya está haciendo todo eso, en muchas ocasiones tenemos que modificar algún archivo o algo parecido y lo hacemos a través de la herramienta Vim. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues si no están tan frescos con toda la parte de lo que son los comandos, etcétera, aquí por este lado les vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan saber cuáles son las funciones básicas, dos puntos Q, espanto, etcétera, para poder salir, los puntos, la parte de W para grabar, DD para poder borrar una línea, NA para poder irse a la siguiente, cosas así tan interesantes que siempre ahí las tenemos para esa parte, ¿no? Y un poquito de la parte de lo que va a ser el tema de alta disponibilidad que se puede hacer actualmente ya de Linux a Linux, ¿ok? De Linux a Linux, toda la parte de heterogéneo, la parte de interoperabilidad entre Windows y, y Linux está en el proceso para que se pueda hacer un clúster que está en Windows, poderle agregar un tercer nodo con la parte de Linux para que pueda tener interoperabilidad. En ese momento todavía están en fase prueba, pero lo que sí es posible en este momento es hacer always on directamente entre la parte de todo lo que es Linux. De Linux a Linux pueden ustedes hacer always on, ya sea a través de un clúster o sin clúster. También pueden hacer la parte nada más de lo que es availability groups, nada más la parte de lo que son grupos de disponibilidad. Y por acá les dejamos esta parte de lo que son esos enlaces para que puedan leerlo, para que ustedes digan, ah, bueno, perfecto, después de esto quiero descargar SUSE o quiero descargar Ubuntu, etcétera. Llego a hacer contra mi máquina virtual y a partir de la máquina virtual le digo qué es lo que tengo que cargar y empezar a trabajar y pueden hacer el paso a paso sin ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces, no slides. Vamos entonces. La primera parte entonces que vamos a hacer nosotros ahora es que vamos a meter la parte de lo que es la máquina. Ahí tenemos la máquina en este caso. Entonces estamos nosotros en este punto entrando. Vean que aquí tenemos la máquina de Linux. Vamos a ver aquí si se puede. Bueno, en este caso entonces lo que nosotros primero, una de las cosas que vamos a hacer es que ya una vez que tenemos instalado la parte de SQL Server, lo que yo necesito ahora es saber la dirección IP. ¿Ok? La parte de la dirección IP usamos la parte de ifconfig y el comando de ifconfig nos entrega la dirección IP que nosotros tenemos. ¿Ok? Para la parte ya de producción no vamos a usar DHCP, ¿están de acuerdo? Sino que ahí usen ya una dirección IP fija, la cual ya no se mueve ni nada. En este caso nosotros estamos usando un DHCP, por lo cual no tenemos ningún problema, estamos trabajándolo. Entonces lo único es para esta parte, igual si ustedes cuando instalen lo dejan en DHCP, lo único primero es que deben de saber a qué dirección IP se van a conectar. ¿Ok? Segundo punto, lo que ustedes tienen que hacer es la parte que tiene que ver con el tema del firewall. Juan, ¿por qué tenemos que abrir el firewall? No importa si es SUSE o Red Hat o Ubuntu, el firewall viene activado, ¿no? El puerto 1433, que es el puerto por default de SQL, viene cerrado. Y ojo, la parte de administración de Microsoft solo lo tienen que hacer realmente desde Windows. No es de que van a tener un Visual Studio o un SQL Management Studio nativo dentro de Linux, sino utilizamos lo que nosotros ya tenemos dentro o administramos los sistemas SQL. Por lo tanto, el firewall lo tenemos o que desactivar o abrir los puertos para el 1433, ¿de acuerdo? En caso contrario, lo que pasa es de que nunca se van a poder conectar desde afuera. Desde afuera, recuerden que si están en el propio entorno, si yo de aquí levanto un SQL CMD, ¿ok? El SQL CMD, en este caso, le digo clear
SQL cmd -q y le digo que lo hago a través de LSA, en este caso, Chocolatito dormido. así es, entra la parte de la contraseña, todos lo sabemos la contraseña, entonces sí, es claro, fácil, sí, y a partir de ello él se va a conectar, bueno, aquí me dice porque el login time now. Ok, entonces en esta parte nada más es lo único, me dice que la parte ya, pero ustedes pueden estar trabajando sin ningún problema. Si ustedes no quieren trabajar por línea de comando, pero lo quieren hacer a través de Management Studio, entonces lo único es que nosotros nos vamos a conectar aquí a través de Management Studio. Management ¿Se dan Studio cuenta? Sí, es recomendable bajar la versión 17, ¿de acuerdo? Que esa acaba de salir exactamente la semana, esta semana. Esa es la ya oficial de la edición de Management Studio y la que nos va a soportar muy bien en nuestra instancia del CTP2 de Linux. Okay. Digamos, esta instancia o este programa de Management Studio, ¿hay una versión para Linux? No. Precisamente lo que acaba de decir Juan. La última versión de Management Studio trae la modalidad para poder hacer la interoperabilidad para conectarte a un servidor de Linux o a un servidor de Windows o a un servidor de Azure. Pues cualquiera de ellos tiene ya la parte de las librerías o bibliotecas, como ustedes gusten llamar, para poder estarse conectando y poder estar comunicándose con ellos. Pero no hay nativo para Linux. Así es. No nativo existe como Linux, nativo. no. Bueno, Nativo sería la herramienta como la que les acabo de mostrar, el SQL Command, que directamente ustedes hacen por línea de código ahí todo sin ningún problema, ¿no? ¿Okay? Sí existe, podríamos decir, la razón es que Management Studio se basa en todo lo que es Visual Studio, ¿no? Para que corriera nativamente eso dentro de Linux tendríamos que transformar o migrar Visual Studio hacia Linux y por lo menos por ahorita no está. Así es. Y la manera para conectarse hacia el servidor de Linux, en este caso, si se dan cuenta, es muy básico, no tiene ningún problema para poder estarse ahí conectando y estar trabajando. Y ustedes simple y sencillamente abren el Management Studio, al cual estamos totalmente acostumbrados todos para poder estar trabajando, y en ese momento ustedes ya pueden estar accediendo a no. Algo importante es Windows 10, acordate que hay un poco de teclas para hacer algo importante con respecto a la seguridad actualmente que el CTP2 tiene es seguridad nativa de sitio, ¿verdad? No es la seguridad integrada que ustedes tienen en Windows. Sin embargo, eso ya está dentro del roadmap para que lo están integrando, pero en el CTP2 no viene. Quiere decir que ustedes tienen que activar el SA, le ponen una clave y todos los usuarios que utilicen son usuarios nativos de sitio. Así es. Okay, entonces, por ejemplo, me voy a desconectar aquí un momento, le voy a decir ahora conectarme. Si recuerdan, nosotros habíamos sacado cuál era la dirección IP del servidor, que era la 192.168.111.129, y de aquí lo único que me está pidiendo básicamente es mi usuario, como comentaba Juan, la parte del SA, y nos pide por este lado acá la parte de lo que es la contraseña. Entonces lo único es aquí, de este lado, le voy a decir la contraseña. Ahora pongo Exactamente. chocolatito. Y si se dan cuenta, en este caso ya tenemos aquí la conexión. Bien, aquí tenemos la conexión a la parte de lo que es nuestro server. Y ahora, a nivel de la base de datos, vean que yo no tengo nada en este caso. Nosotros no tenemos aquí ninguna base de datos. ¿Ok? Previamente a esta parte, nosotros aquí copiamos un archivo dentro de la parte de lo que es en el directorio de TMP. Ahí está. Y aquí en TMP, aquí dejamos un directorio que se llama ventas.back. Este ventas.back es realmente es un backup de uno de los SQL de Windows que utilizamos de demo, ¿verdad? Entonces pueden hacer eso, su base de datos que tienen ahorita corriendo en Windows, en SQL, le sacan un backup y lo pasan hacia. Ok, entonces ahí está, ventas.back está el archivo, de hecho es un archivo de 2015, es el backup, ¿ya? 2015, pues nuevo, ahí está el archivo. Entonces, en este caso ahora
cuando nosotros vamos de este lado le decimos Restore Database, y en la parte de Restore Database le decimos dispositivo, y automáticamente él, cuando le decimos agregar, vean que nos está mandando directamente ya a las ubicaciones de Linux. Él no nos está enviando la ubicación local, C2 puntos, no, él ya nos está mandando directamente a nuestras ubicaciones que estamos directamente en la parte de Linux. ¿Okay? Entonces aquí lo único, le decimos no estamos en OPT, sino que estamos nosotros trabajando directamente en TMP. ¿Okay? Entonces aquí en TMP, ese es que estoy en bar. Sí, Aquí está el bar, el raíz, y aquí está TMP, y listo. Aquí tenemos ventas.back. Vean, aquí tenemos ya raíz, y ahí está nuestro archivo de ventas.back. Le vamos a decir OK, le vamos a decir aquí OK también, y vean que ahora, por ejemplo, ahí tenemos la parte de lo que va a ser nuestro respaldo. Y ahora un tema importante es que vean que el cambio que se está haciendo viene de un original que estaba en un archivo, en un disco E, y ahora en donde lo va a restaurar, que básicamente ya lo está mandando a las rutas de lo que es Linux como tal. ¿Okay? Entonces, una vez que lo tenemos en esta parte, vamos a ejecutarlo por script, porque quiero que vean cómo está la parte del script, un tema muy interesante en este punto. ¿Okay? Aquí le voy a dar cancelar en esta parte. Y ahora, algo que ustedes tienen que estar notando es que cuando hacemos la parte del restore, para Linux siempre le va a decir que tiene que hacerlo a través de lo que es la sentencia move. ¿Ok? Todo lo está haciendo a través de la sentencia move. ¿Por qué lo hace a través de la sentencia move? Básicamente, si no es un respaldo nativo de Linux, no tiene las mismas rutas, porque viene de un C2 puntos, un E2 puntos, T2 puntos, etcétera, que es la parte del NFS que conoce Windows, pero no tiene las rutas de este lado. Entonces, la parte de SQL Server automáticamente siempre tiene que hacer un move a la base de datos. ¿Ok? Entonces, lo ejecuta de este lado. Vean que ahí tenemos la parte de la restauración, nos dice hacia de dónde va a tomarlo, dónde está la parte de la ruta, y luego a dónde lo va a dejar. Lo va a dejar en la ruta de bar, OPT, MSSQL, data y esa es la ruta de default. Ajá, esa es la ruta de default, así es. La ruta de default. Siempre SQL por default, cuando ustedes lo instalan, básicamente va a parar ahí a esa ruta, ¿no? Ya tienen ciertas rutas definidas. Se pueden cambiar, sí se pueden cambiar, pero la ruta de default que ella utiliza en este caso es así. Ok, entonces ahí estamos listos. Ahora le vamos a decir ejecutar. Vean que ahí están los porcentajes, ahí está llevando los porcentajes. Está haciendo los cambios para la parte de la paginación y listo. La base de datos ya quedó restaurada. Primero noten rápidamente los tiempos, porque un punto importante son los 2 segundos que se está tardando nada más en hacer la restauración. Nuevamente por ahí. Vean, ahí están, 2 segundos se tardó en la parte de la restauración, por allá abajo. Acá dice 2 segundos. ¿Ok? En restaurar. Está cambiando el lado. Entonces, listo. Vamos aquí a la parte de la base de datos, le decimos, le vamos a decir refresh, y aquí tenemos ya una base de datos restaurada en Linux, que venía de Windows, ya está restaurada en Linux. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya estamos en este ambiente, pues nosotros somos los reyes, ¿están de acuerdo? Porque nosotros ya conocemos todo lo demás. Ahora, la primera parte de lo que tiene que ver, interesante, la tabla, que contiene aquí toda la información de esta base de datos, son la tabla de artículos, la de meses, tiendas, y nuestra base nuestra tabla que vamos a estar usando, que es la tabla de ventas tienda. ¿Ok? Entonces, ventas tienda en este momento tiene como 700,000 registros, una cosa así, y el hecho es que nosotros vamos a llegar a 2 millones de registros para ver cómo se está trabajando contra esta tabla. ¿Ok? Ahora, nuestro primer demo, bueno, ya el segundo demo, porque hicimos el primero que fue esta parte, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar directamente contra la parte del índice columnar. Para ello, nosotros vamos a hacer 3 iteraciones en este punto, en el cual vamos a hacer una ejecución con llave primaria, luego vamos a hacer una ejecución con índice columnar,
Y por último, una ejecución con llave primaria nuevamente. ¿Ok? Vamos a subir un poquito aquí. 14, un poquito mejor. Y vamos a hacer 3 iteraciones para ver cómo se va comportando en tiempos. ¿Les parece bien? Una vez que hacemos eso, entonces, ahora a nivel de la base de datos, voy a tener entonces por aquí el script, para no estarlo escribiendo todo. Tenemos aquí el script. Y el script, entonces, vamos a posicionarnos en la base de datos de ventas. Después vamos a validar cuántos años tenemos cargados. 2007, 2008, 2009. Aquí tenemos la parte de esta información. 2007, 2008 y 2009. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar de hecho primero el 2010. Si no nos va a hacer falta el 2010. Ok, entonces aquí vamos a insertar 2010. Vamos a insertar 2011. Vamos a insertar 2012. Y vamos a insertar 2013. Vean los tiempos de respuesta porque estamos trabajando contra la máquina de Linux. ¿Ok? Entonces ahora, de hecho esta parte, si se dan cuenta, podemos hacer nuevamente la validación de cuántos años tenemos cargados. Ahí tenemos cargado del 2007 al 2013. Vamos a abrir por acá un Excel. Y a este momento ya tenemos cargados 1.534.200 registros. ¿Ok? Ahí tenemos 1,5 millones ya cargado de información. Y ahora vamos a tomar tiempos. Vamos a hacer un join y vamos a medirlos. ¿Ok? Entonces, en esta parte, siempre importante, debemos de limpiar los buffers. Eso es para desarrolladores, siempre hay que limpiar el buffer para que no tengamos nada cargado, nada por aquí, nada por allá, como los magos están. Ahí lo tenemos en esa parte. Abrimos las estadísticas. Eso es importante, lo de limpiar el buffer. ¿Por qué? Porque si la data la primera vez no se encuentra en memoria, pero nosotros la consultamos, lo que hace SQL es agarrar esa data y la pone en memoria, reside en memoria. Si ustedes corren el query otra vez, ese query va a correr muy rápido. ¿Y por qué? Su tiempo de respuesta difiere. ¿Por qué? Porque la data ya existe residente en memoria. Entonces, por eso, a la hora de medir tiempos, pues, tienen razón. Viene con un problema ahí porque ustedes realmente siempre dicen, hey, pero si yo cuando estaba probando mi consulta se tardaba 10 segundos y aquí se tarda 10 minutos. O sea, ¿por qué? Simple y sencillamente porque tú hiciste pruebas realmente muy a tu modo. Entonces, eso no se vale. Ok, entonces, ahora vamos a sacar el tiempo. Ok, ahí ejecutamos. Regresa y vamos a tomar esta información. Y la primera iteración que nos dice con llave primaria, nos dice que el tiempo total que se tardó fue 1375 milisegundos, ¿ok? Para recuperar esta consulta. 1375 milisegundos. Ahora lo que vamos a hacer es crear el índice columnar, el column store. El índice columnar, ¿para qué nos puede o por qué nació? Realmente es una técnica de guardar de diferente forma la información. Por default, cuando ustedes tienen una tabla, ella guarda por registro, ¿verdad? O sea, va guardando registro por registro. Eso en millones de registros, sobre todo, hablemos de un BI, de un Data Warehouse, ocupa mucho espacio, sobre todo la tabla de hechos, ¿no? La famosa fact table, ocupa muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros venimos y aplicamos la técnica de base de datos columnares, por ejemplo, antes existían o todavía existen en el mercado bases de datos como Teradata, SAP SciDiQ y todo ese tipo de, podríamos decir, de tecnologías, lo que hacen es guardar o almacenar la tabla a través de bitmaps.
quiere decir de que no importa millones de registros que tengamos, la tabla realmente se guarda de diferente forma. Y eso hace que el rendimiento sea muy rápido, ¿verdad? Entonces, para eso es de que vino Microsoft y en vez de inventar una base de datos totalmente diferente a SQL, lo que hizo fue implementar el concepto de índices columnares, ¿verdad? Así es. Y entonces ahora, en esta parte, lo primero que tengo que hacer es destruir la llave primaria, porque a nivel de la tabla de ventas tienda, nosotros aquí tenemos la llave. Vean que de este lado yo tengo la parte de la llave primaria, aquí tengo la llave, PK ventas tienda. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a darle un drop constraint, ya borré la llave, aquí está, vean, ya no tenemos llave primaria. Ahora le voy a decir create column store index. Sobre todo por el cluster, lo estamos destruyendo porque, ojo, vamos a construir un índice cluster, ¿verdad? Ya teníamos otro índice cluster. Si nosotros no lo destruimos, nos dice, ok, no podemos hacerlo porque ya esto ya tiene un ordenamiento, ¿ok? Vean que de este lado yo le doy refresh y ya no me aparece nada en llaves, pero si yo lo busco aquí en índices, aquí yo tengo ya el índice columnar, cluster column store, ¿ok? Ahí lo tenemos en esa parte. Una consulta como esto de los índices. Entonces, ¿el índice columnar es conveniente crear lo que sea de forma cluster o no varía su funcionamiento si es cluster o no cluster? En este caso, para la parte de aquí, como le estamos quitando la llave primaria, es conveniente que le vuelvas a dejar el índice columnar de tipo cluster para que mantengas la parte de unicidad y todo lo demás. Pero en caso de que, hipotéticamente hablando, yo quiera mantener la llave primaria, puedes agregarle un índice non-cluster columnar, column star. Correcto. Okay. ¿Y el rendimiento varía o no varía? Vas a tener también mejora, siempre vas a tener una mejora. Creo que eso lo vamos a ver ahorita. De hecho, vamos a responder. Pero ahora en los tiempos con el índice columnar como tal vas a verlo como en esa parte, pero respondiéndote para lo que sería el non-cluster, vas a obtener siempre un rendimiento de 1 a 2x la parte de lo que sería tus tiempos en ese punto. Pero aquí ahora que quitamos la parte de lo que sería la llave primaria, vas a ver también qué mejora tienes en este punto, ¿no? Ok, listo. Entonces, en este momento, nosotros aquí tenemos 1.574.200 que concuerda con lo que teníamos de este lado, ¿ok? Y ahora, para esa parte, vamos a demostrar que agregando el índice columnar, recuerden que en el 2012, cuando se aparecen los índices columnares, ustedes agregaban el índice columnar y ya no les permitía en ese momento ni inserts, ni updates, ni deletes. O sea, esa tabla se volvía de solo lectura. En 2014 en adelante hicieron los cambios, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a demostrar que ya pueden ustedes hacer inserts sin ningún problema. Estamos contra la tabla de ventas tienda. Vean que toma un poco más de tiempo la parte del insert. ¿Por qué? Porque estamos sobre índices columnares. Realmente se tardó un poco más. El segundo insert debe ser mucho más rápido. Ahí está, vean que fue mucho más rápido. Nada más en lo que vuelve a reajustar la parte de lo que son tamaños, etcétera. Y volvemos a validar ahora los años que ya tenemos cargados. Vean que aquí ya tenemos toda la información del 2007 al 2014, digo el 2015. De este lado lo voy a poner, aquí lo tenemos. Y ahora, en este momento, tenemos 1.972.800 registros. Eso es lo que ya tenemos. Ya tenemos casi 2 millones de registros. Entonces, ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento. La consulta es idéntica, no es una consulta nada truqueada, es idéntica. Le vamos a decir ahora limpiar. Recuerden, siempre limpiamos el buffer. A partir de esto, ahora le voy a decir estadísticas. Levantamos las estadísticas, hacemos el substring en esta parte y ahora ejecutamos, pero ya estamos contra la parte de lo que es el índice columnar. Vamos a tomar el tiempo, subimos, ejecución número 2, y entonces ahora vamos a comparar esto. En la primera ejecución ustedes tienen 1375 milisegundos y con el índice columnar ustedes tienen 435 milisegundos. Con más información. 3 veces abajo. 3 veces abajo estamos. ¿Ok? Y dices, bueno, pero pues es que ahí en lo que le moviste, lo que le hiciste, etcétera. Perfecto. Hagamos la tercera ejecución. Y la tercera ejecución va a ser idéntica a la primera. Es decir, voy a quitar el índice columnar y voy a volverle a poner la llave primaria y volvamos a ejecutar el mismo punto. Ya sin meter nada de registros.
Simple y sencillamente así. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como les comentaba, básicamente, entonces, drop al index, damos el índice, ahora le agregamos la llave primaria, el clúster, ahí está, y volvemos a limpiar la parte del buffer y volvemos a ejecutar la consulta. Ahora sí, en la ejecución número 2 estamos con el mismo número de registros, estamos tardándonos 435 milisegundos y con un índice PK, un Primary Key Cluster, SQL Server se tarda 1805 milisegundos. Aplausos, señores. Bueno, pero resolvamos eso, porque esa pregunta es interesante. ¿Solo tiempo realmente nosotros vamos a tener de mejora cuando nosotros implementemos un clúster? No, buena pregunta. En este momento nosotros ya ganamos 4 veces, 4x. ¿Se dan cuenta? Ahí están, 435 milisegundos, 1805 milisegundos. O sea, nosotros ya ganamos 4 veces la velocidad. 400% ya tenemos de avance. ¿Ok? La pregunta entonces ahora que nos hace Juan es, ¿y qué ganamos? Aparte de eso. Una pregunta rapidísima. ¿Y esa ganancia que tenemos en velocidad es lineal o es exponencial? En realidad no debe ser logarítmica, es lineal o logarítmica. Ok, entre la experiencia que nosotros hemos tenido es que entre más información carguen, la diferencia va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la técnica del bitmap no viene impactada en el número de registros realmente, ¿no? Sino en la diversidad de la información. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pongamos el caso, ustedes tienen 1 millón de registros, 500,000 masculinos, 500,000 femeninos, ¿verdad? SQL, ¿qué hace? Guarda el millón de registros. Ahora, ¿qué pasa en la técnica del bitmap? Realmente ya guarda 2 bits, que es en sí el masculino y el femenino. ¿Cuántos registros importan, No importa, realmente. O sea, no les va a impactar en cómo va a recorrer ella la información, no es de que va a extender el índice, ¿verdad? Entonces, sí, la mejora lo tienen, sobre todo cuando tienen números muy grandes. Cuando tienen números muy grandes, realmente sí es muy importante, ¿verdad? Así es. Bueno, y entonces contestando a la pregunta que nos había hecho el compañero, lo que estaba comentando ahora Juan, es ¿qué más estamos ganando? Vean que, por ejemplo, estoy ejecutando SP Space Usage, que para saber cuánto está usando de espacio directamente en la tabla, ahora que tenemos, que regresamos a un PK, una llave primaria con un clúster, ¿no? Entonces nos dice que tenemos acá el número de registros, 1.972.000, y tenemos reservados 64.856 KB. Eso significa 64 megas mide la tabla. La data, el tamaño del índice, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos ese tamaño. Bueno, regresemos entonces ahora a la construcción de lo que sería el índice columnar. Entonces, por acá arriba, recuerden que tenemos la parte de la creación del índice columnar. Voy a volver a quitar la llave primaria, el PK. Voy a crear el índice columnar. Ahí tenemos el índice columnar. El count para que vean que ahí está en el mismo número de registros, porque no estamos haciendo nada, truco ni nada por el estilo. Y voy a volver a ejecutar la misma sentencia de SP Space Usage. Le decimos ejecutar, copiar con headers, y vean ahora la parte de lo que son los registros y el tamaño que tiene ahora la tabla directamente en ese caso. ¿Por qué redujo en la data? Si es lo mismo. Vean, ¿ya vieron la parte de la reducción de la data? Sí. De 64 megas a 7 Muy bien. megas. ¿Y por qué lo redujo?
Lo reduce básicamente por lo que estabas comentando, la parte del algoritmo, la parte del bitmap, la parte de lo que está haciendo. Recuerden que típicamente cómo trabajamos a través de paginación. La parte de los LTPs trabajan por paginación. La parte de lo que va a hacer ahora, la parte del índice columnar, cambia el modelo como se tiene y en vez de verlo lineal, ahora lo vemos horizontal. Entonces trabajamos ya directamente en esta parte para poder estar viendo y poder agregar mucho más información en toda la parte de lo que es el segmento. Y vean en este punto, tan solo ahí estoy cambiando y los tamaños de la tabla en ese momento han cambiado y son 4 veces ahí, no más, ¿no? Casi 10 veces. Hay que hacer notar algo. Acá lo que hicimos fue crear un índice columnar cluster, ¿ok? Eso realmente, por eso impactó la data. ¿Por qué? Porque acuérdense que la data en un índice cluster es parte del índice, ¿verdad? Realmente ahí lo que volvieron ustedes, aunque eso no está oficialmente en los libros, es una tabla columnar. Así es. ¿De acuerdo? Si crean un índice non-cluster, el índice va a ser, por supuesto, pequeño, agregado, pero no sí. le van a impactar a la data, ¿ok? Sí, y aquí se está impactando la data directamente. Perdón. Digamos, ya es otro punto. En el caso de los non-cluster, ¿qué tan rápido se fragmentan este tipo de índices? Ok, eso es... La fragmentación, Súper la importante. fragmentación pasa muy similar como la fragmentación que tenemos, de acuerdo a, aunque no estamos haciendo con temas de paginaciones idénticas, pero también tenemos un tema de cada número de recursos que estás agregando, que se vean actualizados, etcétera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo, actualización de estadísticas, la parte de lo que es la parte de un reveal o un organize, etcétera, para este punto, porque al final el tema es idéntico dentro de la parte de la base de datos. En 2017, Microsoft agregó una opción para mejorar el rendimiento, sobre todo de la tabla de los datos calientes, como nosotros llamamos. Los datos calientes, que es, acuérdense que estas tablas, sobre todo, esto está muy orientado para que ustedes agarren su tabla de facturación, por ejemplo, donde están metiendo las facturas y todo eso, el detalle, y le ponen este índice y ustedes van a poder crear cualquier consulta y les va a responder muy rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa con el índice? El índice, por supuesto, ustedes están haciendo insert, update, delete. Entonces, esa data se puede ver impactada porque en ese momento lo que hace SQL para la inserción es hacer la compresión y la transformación. Ok, nosotros podemos evitar que esa nueva data que está entrando no nos impacte a ese nivel. ¿Cómo? Utilizando, cuando se crea el índice cluster columnar, ustedes tienen ahora una nueva propiedad que se llama duration delay, y el duration delay, ustedes le dicen cuántos minutos van a retrasar esa compresión, ¿de acuerdo? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, 30 minutos. De esa forma, esa tabla o esos datos que están siendo insertados, esos deltas, esos cambios no van a ser compresionados en ese momento, sino ya esperar 30 minutos para la compresión. Para la parte de la compresión. Y de esa forma van a evitar, sobre todo, menos fragmentos. Así, y también menor impacto en el sentido de la parte de las inserciones y todo lo demás que vayas a tener en ese punto. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya llevamos la parte de lo que es un restore de la base de datos, ya vimos cómo está la parte de los moves, cómo se hace, hemos hecho la parte ahora ya de la generación de lo que es un índice columnar y también acaban de ver la parte de los espacios, cómo se ven ahora en este punto. ¿Ok? El demo que sigue es un demo que ahora va con la parte que tiene que ver con el tema directamente de lo que va a ser la parte de in-memory OLTP. ¿Ok? Ustedes saben, in-memory OLTP ha sido un tema que se agregó, o sea, y que mucha gente todavía no le toma mucha importancia, pero realmente la parte de in-memory es el siguiente paso. O sea, muchas de las cosas hay que llevarlas a in-memory y ahorita van a ver qué es lo que sucede con esta parte. No sé en el caso de sus empresas, pero yo trabajo con muchas empresas que ya sus servidores empiezan a tener características de lo que yo le defino megaservidores. Son realmente servidores con un montón de RAM, 1 tera de RAM, 2 teras de RAM, eso es demasiado. Entonces dicen ustedes, ¿cómo puedo aprovechar yo esa memoria dentro de mis aplicaciones y que me impacte de una forma realmente que se mire? Entonces aplicamos lo que vamos a ver en este momento. Ok, bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que en este caso voy a crear una base de datos que se llama IMOLTP, In-Memory OLTP. Voy a crear la base de datos, ¿ok? Y luego le voy a decir que a esta base de datos
le voy a decir que está trabajando con la parte de Memory Optimize. ¿Ok? Esas ya son características para activar in memory. Entonces ahora le vamos a decir Alter Database y vamos a agregar un espacio para que ella pueda trabajar en la parte de lo que sería el disco. Entonces vamos a agregarlo, vamos a ver si no nos marca error porque ayer lo creamos, igual y nos dice que ya está creado. No, perfecto, ahí está ya. Entonces aquí la parte de lo que dices es un directorio en donde vamos a estar alojando información que va a estar corriendo, porque una de las cosas que tiene in-memory LTP es que va a trabajar a bajo nivel directamente. Si ustedes ven el engine, la parte de lo que son los componentes, van a encontrar algo que se llama el SQL OS, el Operating System. A ese nivel se están ejecutando la parte de lo que es la optimización de memoria de in-memory. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora voy a usar la tabla que se llama la base de datos IM o LTP, Memory LTP, y aquí vamos a tener tres tablas. ¿Ok? Tres tablas en ese sentido. Les voy a mostrar por aquí la parte de la tabla SQL, que es una tabla nativa, ¿okay? Es una tabla Bill y vulgar, de hecho es más vulgar que Bill, la pobre. Entonces ahí la tenemos. La segunda es una hash I que le vamos a llamar que es interactive, porque va a ser un tema de iteraciones, ¿ok? Y luego la parte del hash C, que básicamente lo que hace es que ella va a estar agregada a un procedimiento almacenado, a un store procedure, que va a ser compilado de manera nativa. ¿Ok? Entonces, vean el tema. Bueno, creamos la primera tabla, por aquí, nada por allá. Segunda tabla. Vean que algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta tabla, que ya es pues, se llama para memoria, ustedes tienen que activar donde dice Memory Optimized igual a on. ¿Ok? Para que esa tabla ya sea tomada como que es una tabla que está trabajando. ¿Ok? Ok, dice ya está, porque lo acabo de ejecutar. Y luego ahora hash C también lo vamos a ejecutar y listo. Ahora, el procedimiento almacenado, aquí lo tenemos. Vean que aquí tenemos el procedimiento almacenado nosotros. Es un procedimiento almacenado que no tiene nada de interés, es sencillamente un while. Y luego ejecutemos el código. ¿Okay? La parte del código, si ustedes se dan cuenta, nuevamente voy a poner la parte de las estadísticas, que no me mande ningún mensaje, por eso pongo el set no count on, para que no tengamos ahí esta parte. ¿Okay? Y luego la parte, vean que vamos a meter en este momento 100.000 registros. ¿Okay? Ahí vamos a meter 100.000 registros nosotros. Ahí está nuestro root count, 100.000 registros. Luego, en esta otra parte, lo que hace es que vamos a generar, lo primero, la tabla basada en disco, interpretado con mensaje SQL, que es un ciclo de 1 a n, que en este caso son 100.000, insert into de la tabla de SQL y le pasamos los valores. Luego vamos a sacar los tiempos para saber cuánto se tardó entre lo que lo lanzó y lo que nos entregó de resultados, para poder saber cuántos milisegundos o cuántos segundos se tardó. Después de esto hacemos la parte de interrupt hash, que es en la segunda tabla, que ya es una tabla optimizada. Mismo tema, vamos a hacer un insert, ¿ok? Aquí le pasamos los valores. Y por último, con el compilado, que es el store procedure compilado, aquí nosotros vamos a tener ahora el llamado a el store procedure, el no clause para la parte de lo que sería el compilado, le decimos cuánto es el registro y listo, y sacamos la información. Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, no tienen nada extraordinario, es un código típico como el que cualquiera de nosotros desarrolla, no estamos haciendo tampoco el cohete a la NASA ni nada por el estilo, eso es algo muy muy sencillo. ¿Okay? Entonces vamos a dar el tema de la ejecución, ejecutar, y ahí ya terminó. Es que creo que no agregué, nada más les enseñé que estaba el procedimiento almacenado, pero nunca le dije nunca le di crear el procedimiento almacenado. Eso que lo traje en México para eso. Nada más para eso. Solo para eso, no me trajo para otra cosa, nada más me trajo para eso. Y fallo en eso. Lo único para lo que me trajiste y fallo en eso. Ok, ahí está. Entonces ejecutamos ahora nuevamente. Ahí tenemos los tiempos. Y dice que para la parte de lo que es la tabla basada en hard write e interpretado, se tardó 1063 milisegundos.
Luego tenemos la parte de tabla optimizada de memoria con hash index 772 milisegundos. Y la parte de tabla optimizada con hash index y que está basado en un procedimiento almacenado nativo, 413 milisegundos. ¿Ok? Ahí están los tiempos. Los tiempos dices, mira, pues sí, bajó, no lo veo tan eficiente, me puede ayudar. Ok. ¿Le ponemos algún reto? Sí, pongámosle 10 veces más de carga. Perfecto. Entonces, Acuérdense de que la máquina, o sea, no pierdan de vista que la máquina con la cual estamos jugando son 4 GB. ya borré la información. Ahí está ya borrada la información. No tiene nada, las tablas no tienen nada en este momento. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que en vez de estar con 100.000, agregamos un cerito. cero más. Y vámonos por 1.000.000 de registros en la inserción. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, damos el código, lo seleccionamos hasta acá y ejecutamos. Que por supuesto ahora se va a tardar un poco más, ¿no? Porque le agregamos 10 veces más, o sea, le agregamos 10 veces la parte de la carga, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí tenemos, vean, terminó. ¿Cuánto se tardó? 11.268 milisegundos en terminar la parte de lo que es una tabla que no está optimizada en memoria ni nada. Pero ahora, ¿cuánto se tardó en la tabla de optimización? La primera se tarda 11.268 milisegundos, no está optimizada. La tabla que tiene optimización, 7.727 milisegundos. Y la tercera, que tiene la tabla optimizada más el procedimiento almacenado compilado nativo, 2.778. Es decir, de 12 segundos a solamente 3 segundos. ¿Cuánto tuvimos de ganancia? 400%. 4x tenemos de ganancia en este caso. ¿Y eso en qué les puede impactar, por ejemplo, en un data warehouse? El área de stage. El área de stage, que es básicamente el área donde ustedes cargan la información desde sus fuentes de información inicialmente. Imagínense haciéndolo en memoria y corriendo transformaciones con estos procedimientos nativos, cómo podrían bajar los tiempos de carga. Los tiempos de carga en un data warehouse normalmente duran horas, ¿verdad? Bastante tiempo. Con esto ustedes lo pueden reducir bastante e impactar. ¿Okay? Si se dan cuenta entonces, esta parte que lo interesante es, uno, estamos pudiendo tener column store, estamos pudiendo tener in-memory y lo estamos ejecutando ¿contra qué? Contra la base de datos, contra el servidor que está viviendo ¿en dónde? En Linux. Porque aquí nosotros en ningún momento nos volvimos a acordar que estábamos contra Linux, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo la parte de la integración, estamos lanzando información, estamos haciendo todo, pero ni siquiera nos acordamos que estábamos corriendo nuestro SQL Server en Linux. Y nuestro SQL Server en Linux está aquí. Bien, o sea, nuestro SQL Server ahí está trabajando. El tipo no dice nada, el tipo está como si nada, está trabajando, dice, hey, mándame más carga, no tengo ningún problema, listo. La máquina, 4 GB en RAM. Está aparte virtualizada. Entonces, dense cuenta del potencial que nosotros estamos teniendo y los tiempos que estamos nosotros obteniendo. Se dan cuenta, la parte de los tiempos son tiempos que están trabajando directamente y que han sido buenos. También hemos visto cómo se hace la reducción, la parte de todo esto. O sea, el tiempo que nosotros aquí tenemos en esta parte de in-memory o DTP son tiempos bastante buenos. De 11.268, que sería un código nativo que nosotros estuviésemos teniendo, ¿no? En esta parte, esto es lo que actualmente nosotros tenemos en las empresas, estos tiempos. Y nosotros podemos ayudar cambiando las tablas o poniéndolo también con lo que sería ya procedimientos almacenados nativos y bajar a esto 4 veces de esas empresas. Entonces, se dan cuenta, está bien, no sé el punto de vista de ustedes, pero por lo menos para nosotros está impactante el tema de poderlo hacer y todo eso además trabajando ya nativamente con Linux. Si nosotros no estamos haciendo ninguna modificación, nosotros no estamos haciendo nada, no estamos corriendo algún comando especial que diga si eres Linux entonces haz esto, no hay nada. Código que está pudiendo ejecutar en Windows
también lo podemos hacer directamente en Linux, para la parte de lo que tiene que ver con la base de datos. Y si quieren ustedes impactar todavía un poco más en infraestructuras con Linux, como lo dijo al principio Jesús, con lo que es la Bibliopedia Groups, ahora en 2015 ustedes pueden tener grupos de lectura sin tener clúster realmente, ¿verdad? Entonces, en un data warehouse, ustedes pueden tener una máquina Linux donde están insertando la información y tener réplicas de sus bases de datos en modo lectura sin implementar los clusters. Y eso sí es genial, porque entonces redirecciona a los usuarios que van a hacer consultas a esos nodos de lecturas y los pueden distribuir geográficamente. Entonces, ahí el impacto que ustedes tienen. Como le dijo Jesús, Linux es realmente muy eficiente a la hora de procesar, como lo estamos viendo. En una máquina, no quisimos agarrar la máquina y agrandarla. Microsoft recomienda mínimo 3.5 gigas para instalar y funcionar con SQL. Nosotros íbamos a agrandar, pero dijimos no, o sea, trabajemos con 4, ¿no? Trabajemos con 4 para demostrarles realmente cómo funcionan las mínimas especificaciones. Lo máximo de memoria que Microsoft ha aprobado actualmente es 1 tera de RAM, ¿de acuerdo? En una máquina de Linux. En una máquina de Linux, ¿ok? 1 tera de RAM. Entonces, esa versión de SQL para Linux ya está en beta o ya está en... No, está totalmente en beta. ¿Se puede poner en producción? No te recomiendan, Microsoft no te recomienda que pongas todavía en producción, excepto que tú estés ya en lo que se conoce la parte de lo que son los clientes de adopción temprana, ¿ok? Ahí Microsoft sacó hace un par de meses un programa para que toda aquella empresa o tú como socio de negocio o como ISV, etcétera, querías agregar algún cliente tuyo para que tuviera el soporte de Microsoft, te enrolabas ahí directamente con ellos y ellos te daban la parte de los relacionamientos para poder ir viendo qué es lo que estás haciendo como empresa como tal, ¿vale? ¿Qué es lo que se te dice? Si tú al final no estás en eso, ya la versión ahorita está disponible, es el CTP2, el Community Technology Preview 2, está en este momento disponible, pueden trabajar contra él. Pero lógicamente está off topic todo este tema. Básicamente dicen que para mediados del año debería de salir ya la versión definitiva de este año. Están tomando muy fuerte. Muy cerca. De hecho hace 2 semanas se hizo la parte de Microsoft Data Amp, que fue la parte de estar diciendo que era lo que venía, etcétera, y ahí fue cuando dejaron de llamarse SQL VNext, o sea, Version Next, y se llamó ya SQL Server 2017. Claro. Entonces ya tenemos nombre, ya tenemos todo, y ahora ya está puestísimo para trabajar ahí sin ningún problema, ¿no? Pero uno se pregunta a qué se debe eso, ¿verdad? Uno diría, bueno, Bill Gates le importaría más seguir cazando SQL Server con su sistema operativo Windows, ¿verdad? Nosotros siempre platicamos así en los corredores con otros amigos acerca del potencial que SQL tenía, pero que no podía explotar debido a que estaba amarrado a Windows, ¿no? Así es. Porque muchas empresas, corporativamente hablando, su estándar es Linux para servidores de producción. Entonces decían, ok, SQL me gusta, pero no me dejan porque no lo puedo utilizar debido a que pues, no tengo eso, ¿no? Entonces utilizaban otras marcas. Microsoft se dio cuenta realmente que pues, no está solo y no todo puede correr en Windows. Entonces la filosofía de Microsoft no es SQL, sino Microsoft en sí cambió para correr en todas las plataformas. Hablemos Mac, hablemos Linux, hablemos realmente cualquier cosa. Si se dan cuenta toda la parte de lo que ha pasado ahora con todo ese tema de integración, como dice Juan, es el famoso Microsoft Love Linux, ¿no? Que es toda esta parte, es real. O sea, y eso no es de ahora, ya años trabajando con esta parte. Y lógicamente ahora tú ya puedes tener mucho más cosas. Y Visual Studio ya ahora trae un tema para integración con Linux directamente para poder correr, para poder trabajar. PowerShell pueden trabajarlo ya directamente contra Linux, etcétera, ¿no? De hecho, cosa se llama Bash, pues ya puedes tenerlo nativo en Windows 10, el Bash ahí directamente. Entonces ya tienes ahí muchas herramientas para poder estar haciendo todo el tema de las integraciones sin mayor problema. Entonces, es un cambio de filosofía de cambio de filosofía Así es. Un poco para el mercado de dedos, que antiguamente
Así es, y claro, y al final ahí hay mucho mercado, ahí está mucho para poder estar trabajando con ellos, y en este momento la verdad es que simplemente es empezar a mostrar, y la curva del aprendizaje va a ser una curva de aprendizaje muy pequeña, porque realmente la gente ya conoce mucho de la parte de Linux, porque van a montarlo sobre de su ambiente que ellos conocen. Y también la parte de lo que tiene que ver con la parte gráfica está en Management Studio, que no tiene necesidad de tener videotutoriales ni nada de eso, porque realmente todo lo has hecho, todo has trabajado ahí, tú como DB has trabajado en esa parte, entonces no tienes mayor problema, y la curva de aprendizaje, en vez de ser esas curvas de aprendizaje tan altas, son curvas de aprendizaje mucho más pequeñas. Sí, desde el punto de vista del DBA, incluso del desarrollador, él va a ver la misma ventana, él no se va a dar cuenta de que, exactamente, que está en Linux. y eso impacta muchísimo, porque no van a necesitar reentrenar a su gente para poder desarrollar en un nuevo ambiente, ¿no? El DBA lo que va a tener que saber es ahora, ok, vamos a sacar, por ejemplo, los archivos del backup de SQL, una vez ya estén en el Linux, o sea, en la parte de scripting. Sin embargo, por ejemplo, en Linux nosotros ya tenemos hasta SQL Agent funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes pueden venir y utilizar SQL Agent para no utilizar Chrome de Linux, y agarrar y poder crear los jobs. La parte de los jobs y todo lo demás, que en este momento no tenemos planes de mantenimiento como lo conocemos directamente en Windows, que tienes ahí el plan de mantenimiento, porque ese está basado sobre sobre SSIS, que es la parte de SQL Server Integration Services, ¿vale? Como no está corriendo todavía ese motor acá, lo único que sí está la parte de la gente, en el cual tú puedes generar el job para la parte de código de transaje SQL o algún tema que vayas a ejecutar de shells abajo a nivel de Linux, lo puedes estar mandando a llamar sin ningún problema. Entonces, digamos que en esa parte, eso es lo que nosotros tenemos, y bueno, como les decíamos, no es likes, puro demo, porque si no, no nos daba el tiempo para poder presentar las demostraciones ni nada, ¿ok? Entonces, bueno, pues en esta parte, si tengan más preguntas, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? De todos modos, nosotros vamos a estar por ahí, o sea, no tengan pena de preguntarnos cualquier cosa, para eso, realmente para eso venimos. Vamos a subir el live, ahí está todo lo que son nuestros Twitter. Realmente nos gusta mucho la comunicación con la comunidad, pregúntenos lo que sea. A veces tardamos un poquitito en responder, porque también, al igual que todos ustedes, trabajamos. no se lo estuve bien. Pero bueno, pero respondemos. Nos pueden ahí estar buscando en Twitter. ¿Cómo es que se llama esa máscara? Eso es mexicano, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces un... Doctor Rudo se puede buscar con Este es el tabón, sí, esta es la de tabón. Porque por mi tamaño todos me dicen que soy la taboncito. Octavito. Aquí para esta parte, ¿vale? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues para nosotros es un gusto, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. La famosa foto. La selfie, porque si no, esa no.